Hola, muy buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que estén teniendo una linda semana. La clase de hoy vamos a continuar con el temario del TEMRE, ya en este gran módulo de formación ciudadana. Para los que no vieron la última clase, ya empezamos con este segundo eje del temario. Y la clase de hoy es Chile y los pueblos indígenas, ¿no? Siempre pensando esto en contexto latinoamericano, también no como un tema que le atañe apenas a Chile, sino que es más bien regional y no solo latinoamericano, pero eso lo vamos a ver en unos minutos más. Entonces, como les dije, estamos dentro de formación ciudadana, dentro del área temática que se llama Sociedad Contemporánea, Diversidad, Convivencia y Medio Ambiente en Chile. Y esta área temática la vamos a ver en dos partes. La clase de hoy sobre Chile y los pueblos indígenas y la clase que viene sobre medio ambiente y desarrollo sostenible. La clase que viene vamos a volver a tener en nuestro horario normal de miércoles a las 18:10, a las 6:10 de la tarde. Lo de hoy fue bastante excepcional y les agradezco que igual la convocatoria ha sido bastante como los otros días y se han podido conectar, así que muchas gracias también por eso. Pero la clase que viene volvemos al mismo horario. Entonces, solo recordando y pasando muy rápido por eso, la clase pasada vimos en una sola clase el tema de los derechos humanos como fundamento de la vida en sociedad. Vamos a empezar sociedad contemporánea, diversidad, convivencia y medio ambiente en Chile. Y luego nos quedarían estas dos grandes áreas temáticas, Estado de Derecho, acceso a la justicia y garantías ciudadanas, participación ciudadana y su importancia en el sistema político. De formación ciudadana vamos a tener 7 clases. Vamos por la segunda, así que nos quedan, sin contar esta y la de la clase pasada, 5 más, 5 semanas más. Y luego nos queda el brevísimo módulo de economía y sociedad. Bienvenida Ángela, que estás en las clases en vivo. Bueno, entonces, como siempre, vamos a empezar y Benjamín también, con una muy breve síntesis de lo que trabajamos en la clase pasada, que fue esta gran clase sobre derechos humanos. Nosotros habíamos trabajado sobre estos temas cuando estábamos con los temas de Segunda Guerra Mundial y final de la Segunda Guerra Mundial. Habíamos abordado de forma un poquito limitada estos conceptos, características, contexto, pero la clase pasada le dimos un poquito más de profundidad al tema. Entonces, la primera parte nos preguntamos qué eran los derechos humanos y lo definimos en base como, perdón, en base a como tres núcleos para poder definirlo, ¿no? Por un lado dijimos que los derechos humanos son un referente ético, ¿no? ¿Qué significa esto? Los derechos humanos son un conjunto de valores que se expresan a través de la Declaración Universal de Derechos Humanos, distintos tratados, distintas formulaciones que nos indican el tipo de sociedad que queremos, a dónde queremos ir, cómo queremos construirnos, ¿no? ¿Qué, cuáles son nuestras bases en cuanto a la carga valórica que le queremos dar a nuestra organización en sociedad. Por otro lado, también vimos que son una norma, los derechos humanos pueden ser vistos como una norma. ¿Por qué? Porque también implican un conjunto de normas, valga la redundancia, que pueden traducirse en leyes. Y de hecho muchas veces las leyes deben inspirarse en esto. Habíamos visto, por ejemplo, en el caso de la Constitución, esto lo vamos a retomar cuando veamos Estado de Derecho, el concepto de Estado de Derecho, que también lo vimos muy por encima en otra clase, que, por ejemplo, el tema en las constituciones, y ahora es un tema que está bastante en discusión, en teoría los derechos humanos están por encima de la constitución porque como son parte de la naturaleza humana, la constitución no los puede crear, entonces lo que hace es reconocerlos y las constituciones van y miran esta dirección. Por tanto, los derechos humanos también son un conjunto de normas. Y por último, también habíamos dicho que los derechos humanos son una utopía. ¿Y por qué una utopía? Como esta idea inalcanzable. ¿Cuáles son las principales características de los derechos humanos? Y aquí dijimos que en primer lugar eran inherentes, pertenecen a la naturaleza misma de las personas solo por el hecho de ser personas.
¿Hay algún problema con el internet? Parece. Déjeme revisar. ¿Volvió? Genial, cualquier cosa me van avisando si no. Habíamos dicho que los derechos humanos son inherentes a todas las personas, todas las personas lo tenemos solo por el hecho de ser personas. Son inalienables, no podemos sacarnos los derechos humanos, no podemos venderlos, no podemos regalarlos, no podemos renunciar a ellos. Son universales porque nos pertenecen a todos independientemente de nuestro color, nuestra religión, nuestra nacionalidad, nuestra orientación sexual, nuestra preferencia para vestirnos, nuestro gusto de helado, nuestra estación del año favorita, no importa, todos tenemos derechos humanos y por tanto son universales. Son interdependientes e indivisibles porque si no se cumple uno, dificulta cumplir el resto. Entonces son como una red. A mí me gusta pensar esta idea de esta imagen de que los derechos humanos son una red. Y por otro lado son imprescriptibles, no tienen vigencia, son, digamos, para siempre, por así decirlo. Por otro lado, también vimos nuevamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, esta declaración, este documento al cual suscribieron varios de los estados del mundo, ¿no? En un contexto post-Segunda Guerra Mundial, inmediatamente después de la creación de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, y vimos que este era un documento clave, ¿no? Que definía los derechos humanos como el ideal común por el cual todos los estados deberían esforzarse. Y esta Declaración Universal de Derechos Humanos vimos que no es la única tentativa que existió a lo largo de la historia para pensar una sociedad más justa y más solidaria. Sin embargo, esta es la primera vez que los derechos se piensan de manera universal, sin que sean solo para los hombres, sin que sean solo para las mujeres, sin que sean solo para los ciudadanos, para los cristianos, para los judíos. No, esta declaración es universal y abarca a todas las personas solo por el hecho de ser personas. Y a partir de esta Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, se comienzan a firmar una serie de tratados que ratifican el compromiso declarado manifiesto en este documento de 1948 y buscan proteger a los que continúan siendo más vulnerables. Entonces vemos que van a haber tratados, convenciones y pactos que van a proteger, por ejemplo, a las mujeres, a las personas con discapacidad, a los pueblos indígenas, a los niños, ¿no? Como a reforzar aquellos grupos que continúan siendo más vulnerables. Eh, a partir de estos tratados, pactos, convenciones, se forman órganos, comités que están encargados de velar y observar por el cumplimiento de esto. Por otro lado, también vimos, y ahí me adelanté con la idea de los tratados internacionales, de esa pregunta que apareció después. Y vimos también por qué los derechos humanos necesitan ser protegidos. Eh, los derechos humanos necesitan ser protegidos básicamente porque a pesar de todos los esfuerzos que se vienen haciendo y sobre todo en esta segunda mitad del siglo, la segunda mitad del siglo XX, continúan siendo vulnerados y eso es solo buscar derechos humanos en Google y vamos a ver que aparecen muchos casos en la parte de noticias de vulneración a los derechos humanos. Y porque los derechos humanos son vulnerados, son violados en varias regiones del mundo, lo vemos también con la guerra, lo vemos con los pueblos indígenas, lo vemos con ciertas minorías, lo vemos en Plaza Italia, por ejemplo, eh, porque necesitan ser protegidos, son vulnerados y por tanto precisan ser protegidos y tenemos una serie de instituciones que revisamos algunas de sus características que velan o buscan proteger y promover esta idea de derechos humanos, como por ejemplo Amnesty International, Human Rights Watch, vimos como espacios especializados para juzgar crímenes de violaciones a los derechos humanos a nivel internacional como la Corte Penal Internacional y a nivel americano la Corte Interamericana de Derechos Humanos y vimos instrumentos de la ONU como por ejemplo la Alta Comisionada para los Derechos Humanos que actualmente se encuentra en el cargo Michelle Bachelet y a nivel de Chile el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Plaza Dignidad, perdón. Eh,
También vimos, gracias Benjamín, el informe Valech y lo vimos como un ejemplo conectando con lo que veníamos trabajando sobre dictadura, transición, etcétera, etcétera. Observamos un poquito este documento y cómo este documento se ampara en estos tratados internacionales de derechos humanos para legitimarte y para construir la narrativa en torno a lo que quiere denunciar y a la información que se logró recabar a partir de esta información. Cristian, sí, las clases empezaban a las 6, pero hoy fue excepcional, así que les recuerdo, la clase que viene empezamos nuevamente a las 6:10. ¿Cuáles van a ser las preguntas guía de la clase de hoy? En primer lugar, vamos a pensar un poquito qué es la diversidad cultural, qué pueblos indígenas habitan Chile, cómo se relaciona el Estado de Chile con los pueblos indígenas en la actualidad y cuáles son algunas de las problemáticas de los pueblos indígenas. Y para empezar con esta clase de los pueblos indígenas en Chile, me gustaría hacer un pequeño juego con ustedes a partir de la toponomía de Chile. Pensemos que esta palabra tiene dos partes, viene del griego y significa, la primera parte es topos, significa lugar. Onoma, que es la segunda parte donde viene niña, es nombre. Entonces, a mí cuando uno observa la toponimia de los distintos lugares de Chile, también puede tener una idea de la presencia de ciertos grupos indígenas, ¿no? Eh, Moisés, ¿esto era espacio geográfico la PSU del año pasado? No, no necesariamente porque la parte de espacio geográfico no se incluye dentro de esta prueba de transición. Entonces, me gustaría saber, y como sé que no todos somos de Santiago, aquí en el chat, si ustedes, ¿de dónde nos escriben? ¿De dónde están viendo la clase? Y si esos nombres de las ciudades o localidades donde se encuentran, incluso en Santiago tenemos nombres indígenas, ¿qué significa y si saben en qué lengua es? Como un pequeño jueguito antes de empezar la clase para ver cómo más o menos cómo era esta relación entre la geografía y los pueblos indígenas. Como por ejemplo, hay gente de Concepción, ¿no? Pero al lado aquí tenemos Talcahuano. ¿Alguien sabe qué significa Talcahuano y de dónde viene esa palabra? Angol, Maipú, Iquique, sí. Paine viene del mapudungun y significa azul. Pitrufquén, un pueblito cerca de Temuco, significa tierra de cenizas. Talagante, Iquique, Coyhaique, Yumbel, Peñalolén, Temuco, Rancagua, ¿no? Y Buin, también tenemos palabras de origen indígena que nos están indicando una presencia, al menos que es presente, todavía no tenemos que perder eso de vista, pero que muestra una relación en el territorio con eso. Entonces, por ejemplo, en el norte podemos tener Iquique, que hasta donde tengo entendido es lugar de descanso en Aymara. Parinacota es lugar de parinas, unas aves en quechua. Tenemos también Chuquicamata. Más bajando un poquito hacia el sur tenemos Calama, que vendría de la lengua kunza, de ciudad en el medio del agua. Chimbarongo, al otro lado del río, en quechua. Pichilemu, Mapundungun, un pequeño bosque. Talca, en Mapundungun también, lugar del trueno. Nahuelbuta hacia el sur, es la cordillera de los Tigres Grandes. Temuco, también que lo nombraron. En la zona austral también tenemos Chiloé como isla de gaviotas. Y también tenemos en la lengua de los Selknam, Quinca, me había notado también, que no son todos en Mapudungun, que significa extrema tierra nuestra, ¿no? Y hay muchos otros nombres, Antofagasta, ¿no? Que están nombrando aquí, Rancagua, Talcahuano, Ciudad de Trenos, Manquehue, ¿no? Y esto nos va diciendo un poco sobre la geografía de Chile y las personas y los distintos grupos que habitaban este lugar, ¿no? Entonces, me parecía como un ejercicio interesante para ver, para pensarlo desde el presente, pero también desde una marca histórica y de ciertas trayectorias. Pitrufken también. Pueden seguir haciendo este ejercicio como una forma de ir recordando. Toponimia es los nombres de los lugares, ¿no? Cuando pensamos en estos nombres de los lugares.
Entonces, habíamos hecho este pequeño jueguito sobre los nombres de los lugares de Chile, los distintos lugares y todo, que nos van diciendo una relación de los distintos grupos que han vivido ahí y cierta permanencia, ¿no? Pero no apenas en los nombres, porque también tenemos que pensar en los pueblos indígenas desde el presente, ¿no? No apenas como historia. Entonces, volviendo y conectando un poco con lo que habíamos trabajado en la clase anterior sobre derechos humanos, me parece interesante traer esta campaña del Instituto Nacional de Derechos Humanos que es de 2013. Y era una campaña que decía que no te traten como bicho raro, entonces trataba sobre varias minorías, una de ellas los pueblos indígenas. Entonces, con esta cita del convenio OIT 169 que vamos a revisar a continuación, decía, los pueblos indígenas tienen derecho a decidir las prioridades en su proceso de desarrollo, vidas, creencias, instituciones, bienestar espiritual, tierras que utilizan y de controlar su propio desarrollo económico, social y cultural. Eh, entonces, ¿qué es lo que intenta hacer esta campaña del Instituto Nacional de Derechos Humanos de 2013? Según ellos mismos, la propia institución dice, Vuelve a ser humano es el nombre de la campaña lanzada hoy por el Instituto Nacional de Derechos Humanos que busca a través de gráficas de animales personificados que estos vuelvan a su naturaleza humana, conociendo, respetando y exigiendo sus derechos fundamentales. También tenemos con otras minorías, como le dije, no son solo con apenas los pueblos indígenas, pero es interesante ver cómo este Instituto Nacional de Derechos Humanos busca dejar en evidencia a partir de algo como muy absurdo y de una frase del cotidiano, de ser un bicho raro, que todos somos humanos y no importa si soy mujer, tengo una orientación sexual determinada u otra, o si soy de un pueblo indígena, soy de un pueblo originario, todos merecen ser tratados como humanos. Entonces esta campaña del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile de hace unos años atrás buscaba, a partir de esto absurdo, ¿no? Como dejarlo en evidencia y reforzar, ¿no? Recordemos que muchas veces los tratados, convenios y pactos que vimos de derechos humanos buscaban reforzar a los menos protegidos y por lo tanto esta campaña también busca enfatizar esto en pueblos que han sufrido discriminación, que han sufrido varios atropellos a lo largo de toda la historia. Entonces, para empezar un poco, una pequeña reflexión al respecto de lo, eh, qué es la diversidad. La Real Academia Española dice que viene de diversitas y la diversidad significaría variedad de semejanza o diferencia. Todas las personas somos únicas y irrepetibles y no existen dos personas iguales. Y al igual que las personas, las sociedades también son diversas. Las distintas culturas son distintas entre sí. Por tanto, la diversidad forma parte de toda nuestra vida, desde que nacemos hasta que nos vamos de este mundo. Siempre estamos conviviendo con distintas formas, ¿no? Tanto de personas como de culturas o sociedades. Por tanto, la diversidad cultural forma parte de todas las convivencias sociales, no apenas en Chile, no apenas en América Latina, sino también en el mundo en general, ¿no? Incluso pensando en países que nos pueden parecer homogéneos, también si observamos bien hay una gran diversidad cultural, hay diferentes acentos, hay diferentes comidas según región, ¿no? Entonces, al interior del Estado tenemos una enorme diversidad cultural, si lo ampliamos a la región va a ser mayor y en el mundo va a ser incluso más grande. ¿Cómo se manifiesta esta diversidad cultural? A través de distintas lenguas, a partir de diversas religiones, de distintas organizaciones políticas, de distintas formas de vestirnos, de lo que comemos, de cómo lo cocinamos, cómo nos relacionamos con la tierra, cómo extraemos nuestros recursos naturales, cómo trabajamos la tierra y un tanto más de otras posibles manifestaciones de esta cultura que es distinta, que se complementa con la geografía, que está en diálogo con la geografía, que está en diálogo con el clima, que está en diálogo con las otras culturas también. Eh,
Según la UNESCO, dice al respecto de la diversidad cultural, que la cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio, y esta diversidad se manifiesta en la originalidad y pluralidad de las identidades que caracterizan a los grupos y sociedades que componen la humanidad. Son fuente de intercambio, de innovación, de creatividad. La diversidad cultural es tan necesaria para el género humano como la diversidad biológica para los organismos vivos. En ese sentido, constituye patrimonio común de la humanidad y debe ser reconocida y consolidada en beneficio de generaciones presentes y futuras, ¿no? Entonces, esta diversidad cultural, que también según la UNESCO refiere a la multiplicidad de formas en que se expresan las culturas en grupos y sociedades, es parte de nuestra propia organización social, ¿no? El relacionarnos con otras culturas, el aprender de otras culturas. Las culturas también deben ser vistas en un dinamismo, nada estático. Ninguna cultura se mantiene en el tiempo sin transformarse, ¿no? Ni las culturas del Estado de Chile en una cultura de tipo oficial, y las culturas indígenas también se transforman a lo largo del tiempo, también se adaptan, también sufren influencias, también se realizan intercambios, y esto siempre hay que tenerlo en mente. Algo que tenemos que tener en cuenta es que siempre han existido la interacción entre diferentes culturas, ¿no? Incluso cuando hablamos de pueblos indígenas estamos generalizando mucho, porque en verdad los pueblos indígenas no se veían a sí mismos todos como indígenas. Era, por ejemplo, yo soy mapuche, yo soy aymara, yo soy quechua, no se veían parte de esta homogénea, este concepto homogenizador, por decirlo así, ¿no? Se veían como grupos distintos, con expresiones distintas. Al igual que nosotros nos vemos en diferencia con, no sé, con argentinos, con peruanos, ¿no? No hay que pensar en los indígenas como algo homogéneo ni en la forma en que ellos se perciben. Eh, entonces, antes de continuar y luego de esta pequeña reflexión sobre la diversidad y cómo debemos nosotros enfrentarnos a ella, me parecía importante recordar algo que habíamos visto en clases anteriores, ¿no? Sobre todo en esas clases que vimos configuración del territorio chileno y sus dinámicas geográficas, que vimos cómo Chile adquiere Arica, Tarapacá, cómo Chile se hace de la dominación de la Araucanía, cómo Chile se configura territorialmente en términos modernos, ¿no? Y me gustaría recordar algunas ideas. En primer lugar, que el territorio de Chile, conclusiones que sacamos de esas clases, no es algo natural, sino que es resultado de un largo proceso de conformación. Chile no existió siempre y no sabemos si siempre existirá. La palabra siempre en historia es bastante complicada. Chile no llegó a un territorio donde había una hoja en blanco. Chile llegó a un territorio donde había relaciones históricas de mucho tiempo atrás. Chile desconoció esas relaciones históricas en parte, y por eso están esos comentarios: ningún pueblo indígena se siente chileno. Muchas veces ellos fueron obligados a formar parte de un Estado que no reflejaba sus intereses, ni sus particularidades, ni sus formas de ver la vida, ni la organización política, ni social. Pero ¿qué pasa? En el siglo XIX, como vimos, que se configura la idea de Chile como Estado independiente, como república, como un territorio con determinadas características, se constituye también como un Estado nacional. Y este Estado nacional se piensa a sí mismo de forma monocultural. Y de aquí es el origen de muchos conflictos que van a tener repercusiones hasta ahora, ¿no? Que estos son conflictos vivos y tampoco hay que dejar de tenerlo presente, ¿no? Chile se constituyó como Chile con una cultura dominante en un territorio que existían muchas trayectorias históricas, existía una gran heterogeneidad cultural, y eso es una forma de ejercer violencia. Entonces, cuando cuando hablamos o aparecen esas discusiones, por ejemplo, los mapuches no son chilenos, son argentinos, no tiene nada que ver. Los mapuches estaban mucho antes de que existiera Chile, que existiera Argentina. Es bastante simplista decir eso. O podríamos decir, no, los quechuas son peruanos. No tiene nada que ver ser quechua con ser peruano, ¿no? Son procesos distintos, y en verdad muchas veces, y como vamos a ver a continuación, los grupos indígenas no necesariamente respetan estas fronteras de los estados nacionales, ¿no? Y eso va a traer varios conflictos para ellos.
Entonces, tenemos que recordar siempre cuando pensamos en eso que Chile no existió siempre, que se asienta en un territorio donde había historias, donde había ciertas trayectorias y donde había grupos humanos con sus determinadas culturas, que tampoco porque nosotros los identifiquemos como indígenas, ellos se perciben todos de la misma manera. Desde 1993 existe en Chile una ley que se llama la Ley 19.253, que se denomina como Ley Indígena. A partir de esta ley, el Estado reconoce oficialmente 10 etnias al interior de Chile. Estas son Aymara, Atacameña, y a esto le voy a poner unas comillas porque vamos a cuestionar este nombre a continuación: Coya, Quechua, Rapanui, Mapuche, Yamana, Cahuáscar, Diaguita o Chango. Muchas veces tenemos, y hay que aclarar esto, tenemos distintas formas de escribir estos nombres porque en verdad son como escribir a veces en español cosas que no son en español, entonces puede haber distintas formas de escribir, lo pueden encontrar de distintas formas, ¿no? ¿Qué pasa con los Selknam, Víctor? Excelente pregunta. Los Selknam no están reconocidos no están reconocidos por el Estado de Chile en esta ley indígena. Al igual que otras etnias, otros pueblos, otras culturas que no están reconocidas oficialmente, ¿no? Estas son las etnias que reconoce el Estado de Chile desde 1993. En esta ley 19.253. Entonces, esa ley, y solo un pequeño fragmento, pueden leerla completa en el link que aparece aquí, dice: el Estado reconoce que los indígenas en Chile son los descendientes de las agrupaciones humanas que existen en el territorio nacional desde tiempos precolombinos, que conservan manifestaciones étnicas y culturales propias, siendo para ello la tierra el fundamento principal de su existencia y cultura. Y aquí dice cuáles son las etnias que reconoce Chile, ¿no? Mapuche, Aymara, Rapanui o pascuenses. Vamos a hacer el mismo cuestionamiento de pascuenses con atacameña, o cuando se dice araucano, ¿no? Es como una forma blanca, por así decirlo, de llamar a determinadas comunidades indígenas. Lo mismo de Alacalufe, era una forma medio despectiva de hablar sobre el escahuesca. Yamana o Yagán, que ahí preguntaban, quechuas, coyas, chango del norte del país. El Estado valora su existencia por ser parte esencial de las raíces de la nación chilena. ¿Ven cómo trae a los indígenas a la nación chilena, ¿no? Entonces, ¿qué está de fondo de esto? Que antes de esta ley indígena, estos pueblos no estaban reconocidos como tales para el Estado de Chile, y por tanto, si no estás reconocido como grupo indígena, sos chileno, estás obligado a ser chileno. Esta ley indígena de 1993, y ahí también preguntaban en el chat, tenía como una de sus consecuencias la conformación de la CONADI, o Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Según la institución misma, dice que su misión es promover, coordinar y ejecutar la acción del Estado en favor del desarrollo integral de las personas y comunidades indígenas, especialmente lo económico, social y cultural, y de impulsar su participación en la vida nacional. ¿Cuáles son los objetivos entonces? Promover, coordinar la ejecución de la acción estatal en los planes de desarrollo pertenecientes a los pueblos indígenas al interior de Chile. También otro gran documento que se relaciona, ¿no?, con esta vinculación de Chile con los pueblos indígenas, y que hoy en día está siendo bastante invocada, por así decirlo, porque muchos grupos indígenas entienden que este convenio de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, que se formuló en 1989 y se ratifica en Chile en 2008, siendo que entra en vigencia en 2009, muchos grupos indígenas entienden que no está siendo respetado este convenio de la OIT de 1969, que es el convenio sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes. Entonces, ¿qué es lo que buscaba este convenio? Superar las prácticas discriminatorias de los distintos grupos indígenas y tribales en los países independientes. Entonces, se entendía en el marco de la creación de este convenio, es que los grupos indígenas y tribales, pensando por ejemplo
en otra forma de agrupación en África o en Oceanía, no pueden gozar por la discriminación de los derechos humanos fundamentales. Podemos hacer el link con la clase anterior. Y por tanto, los gobiernos deberían asumir la responsabilidad con la participación de los pueblos interesados de proteger los derechos de estos pueblos y garantizar el respeto a su integridad. Para que ellos puedan, por tanto, gozar de los derechos humanos y libertades fundamentales sin obstáculos o discriminación, ¿no? Y hay algunos aspectos que son los que están siendo bastante cuestionados, pero este convenio que es ratificado por Chile entiende que los grupos indígenas deben tener el derecho a conservar sus costumbres e instituciones propias siempre que esto no se entre en contradicción con las normas del Estado o los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Eh, entonces, este convenio IT también sería interesante si lo pueden leer, que es bastante fácil de encontrar completo porque justamente está siendo muy nombrado porque muchos grupos indígenas respecto a lo que pasa en la Araucanía específicamente están diciendo que este convenio no está siendo respetado por Chile a pesar de que está en vigencia desde 2008 porque fue ratificado en el año 2008, ¿no? Otro documento muy importante que es del cual participó Chile y que es forma parte del espíritu que el Estado debería tener en relación a los pueblos indígenas, es esta Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Recuerden que dijimos que después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos vamos a tener una serie de pactos, convenios, pactos, convenios y distintos documentos que van a intentar proteger a los grupos más vulnerables, entre ellos los pueblos indígenas. Entonces dice, los indígenas tienen el derecho al disfrute pleno de todos sus derechos humanos y las libertades fundamentales declaradas en esta declaración que hemos trabajado bastante. Los pueblos indígenas tienen el derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. También dice que los pueblos indígenas tienen derecho a no ser sometidos a la asimilación forzada ni a la destrucción de la cultura. Respecto al artículo 3, les pregunto si les parece de hecho que los pueblos indígenas en Chile tienen derecho a la libre determinación. Y respecto al artículo 8, me interesa sobre todo porque justamente uno de los grandes problemas que tuvieron los pueblos indígenas respecto al Estado de Chile fue esa asimilación forzada, ¿no? Que más adelante vamos a hablar del proceso de chilenización. Se obligó a los pueblos indígenas que se adapten al Estado de Chile sin que el Estado de Chile respetara su derecho a hacer libremente y a practicar y a vivir la cultura de ellos mismos. Entonces, son documentos súper importantes porque en verdad muestran como cuál debería ser el espíritu de la vinculación no solo del Estado de Chile, podríamos pensar a nivel regional también al respecto de eso, y observar y contrastar en la práctica si se están desarrollando o si se están entorpeciendo o qué está pasando con eso, ¿no? En la actualidad, en el caso de Chile, y esto es respecto a la ley indígena de 1993, que como vimos reconocía oficialmente determinadas etnias, lo que no significa que no existan otras, ¿no? Solo que el Estado de Chile reconoce esas. Entonces, en el último censo, en el último cuestionable censo de 2017, donde no todos los grupos, no todas las personas indígenas quisieron responderlo, valga la aclaración, arrojó que 12.8% de las personas encuestadas se consideraron pertenecientes a algún pueblo indígena u originario. Por lo tanto, son más de 2 millones de personas en todo Chile. ¿Cómo se distribuyen en los distintos pueblos? Casi 80% de las personas que se identificaron como indígenas o de un pueblo originario se identificaron como mapuches. En segundo lugar, un 7,17 como aymaras, 0,43 Rapa Nui, 1,39 como licantay o entre comillas los atacameños, 1,5 quechua,
casi 1% Coya, Diaguita 4%, Cahuéscar 16%, Yagan 0,07% y de otros 4,39%. Cómo están distribuidos los grupos indígenas en Chile, y esto es todos los gráficos que aparecen en los resultados de este censo de 2017. Según lo que contestaron las personas, la mayoría de las personas que se identifican como indígenas habitan la región metropolitana, siendo 30% de ese 12% de personas que habitan Chile que se identificaban como indígenas. A la región metropolitana le sigue la región de la Araucanía, lo que no sería casual si observamos o contrastamos con esta otra gráfica, donde casi 80% de las personas se identifican como mapuches, ¿no? Posterior a la Araucanía tenemos a la región de los lagos y luego la región del Biobío. O sea, la región del sur concentra la mayor cantidad de pueblos indígenas, de personas que se consideran como pertenecientes a pueblos indígenas en la actualidad. Pero no también tenemos varias personas en las regiones del norte de Chile, de la zona central y del norte de Chile. Sobre la región metropolitana y la presencia de 30% de personas que se autoidentifican como indígenas, me parece importante para destacar una idea, que muchas veces caemos en un preconcepto de pensar que los indígenas pertenecen a un lugar rural, ¿no? Pero en la actualidad, eso es parte de esencializar la cultura indígena, ¿no? De pensar de, no, que tiene que estar en el campo, no sé qué. Como dije, las culturas son dinámicas, las culturas se transforman, las culturas indígenas también se transforman y por tanto hay mucha presencia indígena en los centros urbanos y en grandes centros urbanos como Santiago. Sí, hay mucha gente indígena, como dice el censo, al menos una de cada 10 personas que habitan Chile se consideran como pertenecientes a algún pueblo indígena u originario. Vamos a ver su distribución en el espacio y para esto me parecía como importante pensar ese ejercicio de la toponimia y pensar de cómo se nombran los lugares, ¿no? Y qué relación tienen con los distintos grupos indígenas que habitan o habitaron en ese lugar. Entonces, en la zona norte vemos a los grupos Aymara, Quechua, Licantay. Ahí vieron que hay una diferencia en la forma en que se escribe. Esto tiene que ver con la adaptación al español de palabras que no originalmente están en español. Bajando hacia el sur tenemos los Coya, Diaguita, en este norte chico. Hacia el centro y al centro sur los mapuches. Y hacia la zona austral, Cahuéscar o Yagan o Yamana. También tenemos Rapa Nui en territorio polinésico. Entonces, esta es más o menos la distribución en el espacio de los pueblos originarios de Chile y me gustaría eso recordar una vez más esa relación entre la toponimia y la presencia de estos pueblos en la contemporaneidad o en la historia. Entonces vamos a hacer como un pequeño esbozo de alguna de las características de cada uno de estos pueblos, pero en verdad no vamos a agotar de ninguna manera todo lo que podría hablarse al respecto de eso. Los aymaras, al norte de Chile, habitan la zona del altiplano andino y como les dije, para hablar de pueblos indígenas tenemos que sacar de nuestra cabeza las fronteras establecidas por los estados que se constituyen en el siglo XIX, se consolidan en el XX y se permanecen hasta el siglo XXI, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Aymara, también estamos hablando de una región que excede el norte de Chile y que pertenece también a Perú, a Bolivia y Argentina, una parte de Argentina, ¿no? Y que la historia de tanto de los aymaras como de los quechuas va a estar bastante influenciada, ¿no? Como por esta guerra del Pacífico, para empezar a hilar los conocimientos que hemos trabajado en clases anteriores. ¿Por qué? Porque de repente los aymaras y quechuas y también otros grupos indígenas se veían
estaban del lado de Perú y de un momento a otro de una guerra que no les pertenecía pasaron a ser Chile, por ejemplo. O pasaron a ser Bolivia o dejaron de ser Bolivia y pasaron a ser Chile. Cheri, el término indígena no es para nada peyorativo. Es una discusión que veo que están teniendo en el chat. El término indígena también debería haberlo aclarado al principio de la clase y significa la persona que es de... ¿Saben cuál? Un ejercicio interesante para ver el significado de indígena es ver el opuesto. ¿Cuál es el opuesto a la palabra indígena? Es alienígena. Entonces, indígena es el que es de aquí y el alienígena es el que viene de afuera. Muchas veces usamos alienígena como una forma de decir extraterrestre, ¿no? Pero en realidad, por ejemplo, un europeo es alienígena respecto a América. Podríamos pensarlo en ese término. Y los americanos son indígenas porque pertenecen a esta tierra. Entonces, en en teoría, la palabra indígena no debería ser peyorativa ni despectiva, pero siempre es bueno preguntarle a una persona cómo le gusta que la denominen, ¿no? Y respetar su voluntad. Pero en teoría, la palabra indígena significa las personas que son de aquí, de esta tierra, en oposición a alienígena. Y recuerden eso porque a mí desde me parecía chistoso y nunca me lo olvidé desde que me lo enseñaron. Llamar indios a los indígenas es bastante grosero, depende del contexto, obvio. Que la palabra indio fue de esa confusión inicial de Cristóbal Colón, entonces es como bastante desfasado. Pero yo siempre recomiendo que le preguntemos a las personas cómo le gusta que las llamen, ¿no? O observar cómo esas personas se denominan a sí mismas. Y también, como les dije, pensar que cuando nosotros decimos indígenas estamos usando un concepto que iguala a muchos grupos que son súper diversos y no se entienden de la misma manera entre sí, ¿no? Eso también hay que tenerlo claro. Entonces tenemos los aymaras en esta zona del altiplano andino y actualmente la población aymara de Chile es predominantemente urbana. La población aymara es bastante grande si contamos la población aymara de Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Más o menos en la misma zona tenemos a la cultura quechua, al pueblo quechua, que también es bastante numeroso. Eh, muchos quechuas habitan en el norte de Chile, pero también tenemos quechua desde el sur de Colombia, parte de Ecuador, gran parte de Perú, de Bolivia, incluso Argentina, en zonas como Santiago del Estero, ¿no? Eh, Hay mucha gente que habla quechua en toda esta zona de los Andes. Entonces, si bien hay quechuas y aymaras en Chile, hay que abstraer esa cabeza de las fronteras territoriales de los actuales estados, ¿no? Que se conforman en el siglo XIX, eh, porque los grupos indígenas también nos muestran de otras geografías que no necesariamente respetan estos límites. Sí, cuando fui a Iquique vi que había muchos aymaras, principalmente muchas mujeres que se distinguen por su vestimenta. Sí, de hecho habitan mucha esa parte de Iquique y aledaña y la vestimenta es una parte, es una forma por la cual expresar cultura, ¿no? Y por la cual posicionarse políticamente como indígena. Entonces es súper eh, valorable. Profe, a mí me causa mucha gracia que la bandera mapuche la vinculen con el comunismo. A mí la verdad también, y esto es bastante personal, porque en verdad eh, es otra la discusión, va por ese lado, ¿no? Entonces... es un poco, no sé cómo, o sea, sí sé porque habrá llegado a esa idea, ¿no? Pero en verdad no tiene nada que ver mapuche con comunista, son cosas que van por otro lado, que se pueden juntar, sí, pueden juntarse, sí, pero no necesariamente son una asociación inmediata. Más hacia la zona de San Pedro de Atacama, por ahí en una zona que le llamamos la Puna de Atacama, que forma parte de Argentina y de Chile, nuevamente superando las fronteras de estos estados, tenemos la cultura Licantay, que tiene presencia en la región desde el siglo VI.
La cultura Alicantay la pueden ver escrita con K, lo pueden ver escrito todo junto, es parte de lo que les dije, que a veces hay alguna confusión respecto a la forma de escribirlo en español, porque en verdad no son palabras que vengan del español. Entre comillas, se les dice atacameños. Y esto, como les dije, es como cuando le dicen araucanos a los mapuches o pascuenses a los rapanui, porque es como una forma blanca de nombrar a grupos de determinada manera, ¿no? Entonces, ellos no son atacameños, los blancos le decimos atacameños, pero en verdad es la cultura licantay. Aproximadamente, actualmente existen 45.000 personas que se auto-identifican como Licantay y su lengua, y esto pasa con muchos grupos indígenas, está extinta, su lengua kunza. Em, en la zona de San Pedro de Atacama tenían estas grandes construcciones que actualmente se pueden visitar y muchas de ellas, como el Pucará de Quitor, son monumentos nacionales, ¿no? Que construían estas grandes fortalezas o estos grandes fuertes en zonas altas donde poder ver la presencia de enemigos desde una distancia bastante considerable. Actualmente tienen varios problemas o varias tensiones con la industria de la minería y sobre todo con la extracción de litio en la zona del Atacama, ¿no? Entonces traje esta noticia que es de 2020, de comienzos de este año, donde intentaba rescatar un poco este conflicto entre la explotación de litio y el problema que ello tenía para las comunidades indígenas y también no indígenas. Pero aquí tenía un testimonio de una persona identificada como Licantay que dice, para los atacameños el agua no solo tiene un valor material, sino también cultural y espiritual. Para nosotros como Licantay, etnia atacameña, es muy importante el agua. No solo el agua en relación a lo que es mantener nuestras costumbres mediante la agricultura, sino que también el agua porque es vida, explicó Vladimir Reyes, uno de los mayores de la comunidad de Cuyo. ¿Cómo se puede considerar una lengua extinta? Bueno, sí, por los libros donde estudié se entendía la lengua kunza como extinta, como que nadie la conoce cabalmente, ¿no? Pero tal vez pueda haber un error ahí, así que te invito a compartirlo si lo tenías. Que se rescaten palabras o que se tengan palabras de la lengua no quiere decir que ésta se practique o se hable como tal, la lengua kunza. Más hacia el sur tenemos los Coya y también tenemos los Diaguitas, ¿no? En la zona como en la región de Coquimbo, un poquito más al norte, pero estas culturas se comparten entre Chile y Argentina. Los Coya particularmente practican la transhumancia, que es una forma de pastoreo un tanto nómada, pero no necesariamente nómada estrictamente porque tienen como sus puntos de circulación y sus puntos de detención, ¿no? Eh, no es porque sí o no es siguiendo las estaciones, sino siguiendo determinados puntos de pastoreo. Los Coya particularmente tienen como una de sus principales demandas el reconocimiento de las tierras ocupadas desde más de un siglo y forma parte de su territorio de asentamiento, de su espacio de desenvolvimiento social, cultural y económico. Esto es importante porque no solo le atañe a los Coya, sino que las luchas por la tierra son de varios otros grupos indígenas. Los diaguitas se caracterizan o siempre aparecen en las imágenes como estos que han desarrollado la alfarería, ¿no? Estas vasijas de cerámica de forma bastante eh, llamativa, ¿no? Las comunidades Coya y las comunidades diaguitas, eh, están, al igual que los Licantá y otros tantos grupos, tienen serios problemas con el agua a raíz de la explotación minera en la zona. Los mapuche, ¿qué pasa con los mapuches? ¿Por qué a veces se ven más? Porque tal vez
la historia le prestó más atención o incluso Chile utilizó de varios elementos de los mapuches, pero del mapuche histórico, no del mapuche presente para identificarse. Por ejemplo, el primer escudo de Chile fue mapuche. Entonces, por eso puede haber que haya una diferencia respecto a los otros en el trato o en el estudio que se hace de ellos. Según Memoria Chilena, el pueblo mapuche sería uno de los pueblos originarios más notorios del país, tanto por su peso social y demográfico. Esto también es importante, lo vimos en las gráficas, que 80% de las personas que se identifican como indígenas se identifican como mapuches, como su fuerte sentido de identidad cultural que ha encontrado históricamente forma de resistencia y de adaptación a las dinámicas de contacto fronterizo con españoles y chilenos. Y recordemos esto también, que igual la historia del pueblo mapuche es bastante original en el sentido de la resistencia, que fueron el único pueblo indígena de América que pudo ponerle un freno al avance de la conquista española, ¿no? Entonces, marcaron una pauta, marcaron una diferencia respecto a los otros, a pesar de que esto costó mucha sangre, mucho enfrentamiento. Por tanto, los mapuches, una de sus características de su historia es esta fuerte resistencia a la conquista española y también a la conquista inca, previamente a la llegada de los españoles. Hacia finales del siglo XIX lo vimos en una clase como esto de la pacificación de la Araucanía, entre muchas comillas, ¿no? Cuando se integra esta región que no pertenecía a la corona española, que nunca perteneció a la corona española, pasa a ser de la órbita de la República de Chile. Y esto supone para los pueblos mapuche una pérdida territorial enorme y una pérdida de cultura también de la relación con esa tierra. No es equivalente si a mí me sacan un pedacito de tierra que tengo en la Araucanía y me dan otro que queda en otra zona, no. A veces la relación con la tierra va más allá de la cantidad de hectáreas que uno pueda tener. Hay vínculos, hay sentimientos, hay emociones, hay formas distintas de relacionarse con esa tierra, además de los recursos que ofrece. Actualmente uno de los mayores problemas de los pueblos mapuches son los problemas con la industria forestal, donde hay un conflicto de intereses muy grande, muy presente y es un problema que todavía no está resuelto. ¿Qué tan cierto es que los mapuches no son de Chile, sino que vienen de otro país? Esta pregunta es bastante recurrente, ¿no? Y esto lo digo a título personal también. Los grupos humanos siempre estamos en movimiento. No hay nadie que sea esencial de un determinado lugar, ¿no? Lo que pasa es que a veces como nuestra vida dura 50, 60, 70 años, perdemos la perspectiva de miles de años, de 500 años, ¿no? Los grupos humanos siempre se están moviendo. Y por eso los territorios son dinámicos y las culturas son dinámicas. Ahora, los mapuches no son de Chile es una contradicción en la formulación misma. Recordemos, los chilenos vienen después de los mapuches. La idea de Chile existe desde el siglo XIX en adelante. Antes existían los mapuches. Por lo tanto, en este territorio, en cierta zona, al sur, la región que actualmente decimos sur de Chile, habían grupos humanos que se le impuso una identidad y un estado al que no pertenecían, ¿no? A veces aparece esa idea de que los mapuches son argentinos, que los mapuches son chilenos. No, los mapuches no son ni chilenos ni argentinos. Los mapuches habitaban una determinada zona que posteriormente fue denominada a la fuerza en procesos un tanto forzosos como los que vimos con la, con este proceso de, entre muchas comillas, la pacificación de la Araucanía, que se llamó en esa época como la pacificación, pero vemos la ocupación o la usurpación de este territorio, se transformó en Chile y en Argentina, pero estas personas ya existían en estos territorios. Entonces es un poco complicado hablar de esto de que los mapuches son chilenos, que no son chilenos, que son argentinos. En verdad la discusión va por otro lado. Pensemos que la idea de Chile o Argentina viene desde el siglo XIX, los mapuches tienen una historicidad mucho más grande en el territorio.
El cambio demográfico del pueblo mapuche a través de la historia fue tremendo. Sí, el cambio demográfico fue tremendo de todos los pueblos indígenas en general. Eh, hay grupos, por ejemplo, los Selknam, que desde los contactos más estrechos con los blancos en el siglo XIX, las enfermedades, por ejemplo, los enfrentamientos, la pérdida de su territorio fueron casi mortales para su cultura. Y la teoría de que los mapuches son descendientes de asiáticos, en verdad también tenemos que estirar la mirada un poco más a largo plazo. La verdad, no sé bien de dónde viene esa teoría, pero las teorías de poblamiento de América sugieren que las personas americanas vienen desde Asia, porque habían cruzado por el estrecho de Bering hacia el norte de América, que en algún momento había estado más pegadito y había sido posible que las personas cruzaran desde Asia hacia América y fueran bajando hasta Sudamérica. No son teorías de poblamiento y por ahí puede venir esa idea. Por último, y solo a modo de este breve repaso, tenemos los Cauéscar o los Yaganes, que están en la zona austral de Chile, y en general todos los pueblos que habitaban esta zona desde el siglo XIX sufrieron desplazamientos forzados, los mandaron a territorios a los cuales no pertenecían, y esto fue mortal, además de las enfermedades para ellos. Aproximadamente existen 3.500 personas que se identifican como Cahuéscar y 1.600 que se identifican como Yagán y están en la región de Magallanes y Antártica chilena. Estos pueblos, una de sus características era esta navegación en canoas, de manera general los dos por mencionar algún aspecto en común, viviendo de la pesca y estos productos marítimos, incluso para la confección de su vestimenta. Por último, me había olvidado que nos quedaban los Rapa Nui. Eh, la- 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 lo que hoy denominamos como Isla de Pascua pasa a ser parte del territorio chileno desde 1888 a partir de la firma de un tratado entre las autoridades Rapa Nui y las autoridades de Chile. Desde Chile se le llama a este territorio insular como Isla de Pascuas, a esta isla que queda a 3.000 y varios kilómetros más del territorio continental. La historia de Rapa Nui es eh, bastante triste, al igual que la de los otros pueblos indígenas, ¿no? En la primera mitad del siglo XX, pensemos que no son tantos los años que la isla de Pascua pertenece a Chile como la relación que había con otros territorios, ¿no? Entonces, la primera mitad del siglo XX van a haber relaciones de tipo servil de parte de chilenos continentales con el pueblo Rapanui. Se establece hacia finales del siglo XIX, comienzo del XX, esta compañía explotadora de la isla de Pascua que trabajaba con ovejas y mantuvo una relación casi deshumana con los habitantes Rapanui, ¿no? Eh, o sea, hay historias bastante deshumanas de cómo se relacionaban, de lo que les permitían hacer, no les dejaban hablar en su lengua, les obligaban a hablar en español, además de obligarlos a trabajar. Desde los años 60, la isla de Pascua, su territorio de los Rapanui, eh, se vincula de mayor medida con el Estado de Chile porque empiezan a llegar los aviones, ¿no? Lo que permite mayor dinamismo, se establecen escuelas, se establecen hospitales, ¿no? Eh, Actualmente, y solo por poner algunos de los problemas, y desde 2018 la migración a Isla de Pascua se está viendo restringida. ¿Por qué? Porque la gente, los Rapanui, la gente de Isla de Pascua se entiende que la migración de chilenos continentales hacia la isla genera un problema, porque muchas más personas son mucha más basura
mucho más vehículos en relación a la cantidad de gente que habla Rapa Nui, de la que habla español, estaba siendo mayor la que hablaba español, por lo tanto se sentía desde los nativos de la isla una pérdida de su identidad cultural y por lo tanto desde hace 2 años existe un freno a las personas que quieran irse a vivir a Isla de Pascua desde Chile continental. Si se quiere ir ahí hay restricciones, hay que tener un pasaje de vuelta y otro tipo de cositas. Respecto a lo que preguntaban de los Selknam y otras etnias de la zona austral de Chile y los zoológicos humanos, es una práctica bastante triste que ocurría no solo en los territorios que actualmente se conoce como Chile, sino también con grupos indígenas de Argentina o de Uruguay, por ejemplo, que conozco esa historia, que muchas personas europeos sobre todo tomaban a personas de aquí, prácticamente las secuestraban y las llevaban a exponerse como un zoológico humano a Europa o a otros lugares como una muestra de lo que habría aquí. Eso es una total deshumanización de las personas. Si yo soy capaz de encerrar a una persona para diversión pública, es una deshumanización total del otro. Y eso era una práctica bastante triste que efectivamente pasó. Y que hay fotos, exactamente, Pedro, como decís, es un episodio muy triste que se repitió en varios estados. ¿Cuáles son algunos de los problemas? Y vamos a resumirlo en 3 ejes, básicamente, ¿no? ¿Cuáles son algunos de los problemas que los pueblos indígenas sufren de manera general? En primer lugar, la chilenización, y es esta asimilación cultural forzada. ¿Por qué? Vemos que Chile reconoce a los pueblos indígenas desde 1993, pero obviamente existían desde antes de 1993. El Estado-Nación de Chile, y pasa lo mismo con otros países de América Latina, se pretendía homogéneo. El Estado-Nación se pretende homogéneo hasta el día de hoy. Caso distinto, por ejemplo, es el de Bolivia, que Bolivia se llama Estado Plurinacional de Bolivia y por tanto reconoce varias nacionalidades al interior de ese Estado. Actualmente y por ahora Chile continúa siendo un Estado-Nación pretendidamente homogéneo, pero a lo largo de todo el siglo XIX, del siglo XX y puede ser a partir también en el siglo XXI, hubo varias estrategias de Chile como la escolarización, la iglesia, las misiones, muchas veces forzaron esa asimilación cultural y otras tantas instituciones que hicieron que estos pueblos indígenas se obligaran a sentirse identificados con la cultura del Estado oficial y esto afectó claramente el desarrollo libre de su cultura y su autodeterminación como pueblo. Otro de los grandes problemas que enfrentan los grupos indígenas es la explotación de los recursos naturales. Entonces vemos, y como hemos mencionado, que zonas ricas en determinados recursos son habitadas por pueblos indígenas y hay un conflicto de intereses entre una explotación capitalista de estos recursos, como por ejemplo con las empresas forestales o las empresas mineras, como en el caso del litio respecto a los licantayos, diaguita o colla. Otro de los grandes problemas que enfrentan los pueblos indígenas son las migraciones, y esto lo vimos cuando vimos esta conformación de territorio de Chile y las migraciones, por ejemplo, estimuladas por el Estado de alemanes hacia el sur, que se establecían en territorios que no pertenecían necesariamente al Estado de Chile. ¿No? Y esto lo vemos desde el siglo XIX y esto obliga a retroceder en sus propios territorios a determinados pueblos indígenas y a su vez lo obliga a convivir en una convivencia tensa también, ¿no? Lo vimos en el siglo XIX con la llegada de alemanes, ingleses, italianos al sur de Chile, pero lo seguimos viendo en el siglo XXI al mencionar, por ejemplo, que los Rapa Nui están exigiendo un límite a la migración de chilenos continentales o de otras personas hacia la isla de Pascuas. Y ahora, solo para terminar y dejar la pregunta abierta, ¿cuál será el lugar de los pueblos indígenas en la nueva constitución para relacionarlo con la coyuntura? Esto obviamente no va para la prueba de transición, pero en relación a lo que estábamos comentando, se abre un espacio para pensar a los pueblos indígenas desde otro lugar. Solo dejo la pregunta abierta y cada uno de ustedes puede
pensarla de la manera que quiera, ¿no? Pero pensemos que ayer, y esto es una noticia en desarrollo, se iba a discutir sobre la idea de tener lugares o cupos reservados para pueblos indígenas en la comisión, en esta nueva constitución que el domingo pasado se decidió que se va a crear y que hoy de mañana estaba esta noticia, anoche, perdón, que vuelve a postergarse esta votación de escaños reservados. Esto es una noticia en desarrollo de la cual habrá información en los próximos días o en las próximas horas también. Entonces, es una pregunta abierta para que estemos atentos porque puede haber alguna transformación respecto a cómo se venían dando las cosas con esta apertura de la nueva constitución. Me equivoqué, espero que no lo hayan visto. Pero vamos a hacer una última pregunta antes de terminar la clase. ¿Qué dice? El conflicto entre algunos pueblos originarios y el Estado de Chile ha estado presente a lo largo de toda la historia nacional. Los gobiernos del siglo XX abordaron de diferentes maneras este problema, asumiendo una serie de desafíos frente a las demandas de estas comunidades. Considerando el conjunto de los pueblos originarios, ¿cuál es una de las principales demandas que sostienen actualmente? A. La creación de una institución pública que fomente el desarrollo indígena. B. La generación de oportunidades educacionales a nivel universitario. C. La consideración de su presencia en la historia nacional. D. El reconocimiento de su autonomía territorial. E. El derecho a formar parte de los partidos políticos tradicionales. Bueno, me confundí, creo que ya vieron la respuesta correcta. Pero mejor si no alcanzaron a verla. Vamos a empezar a descartar algunas que no son. Primero, la A no es, porque la creación de una institución pública que fomente el desarrollo indígena ya existe la CONADI con ese objetivo, que se crea luego de esta ley indígena de 1993. La generación de oportunidades educacionales a nivel universitario es una demanda de los pueblos indígenas, pero no es como la bandera, ¿no? Y de hecho se abren cupos o se considera el origen de los postulantes en este sentido, pero no es una demanda como grupos indígenas de las banderas más importantes, ¿no? La consideración de su presencia en la historia nacional también lo puede ser, pero si no tenemos solucionadas otras cosas, no necesariamente, o sea, lo discursivo viene en un segundo plano antes de otras demandas un poco más importantes. El derecho a formar parte de partidos políticos tradicionales, de hecho, lo tienen, así que la respuesta correcta, como muchos dijeron, es la D, el reconocimiento legal de su autonomía territorial. ¿Y esto por qué? Porque los pueblos indígenas exigen gestionar, utilizar, gozar, disponer y contribuir a la conservación de sus territorios, tierras y de los recursos naturales que estos albergan, de los que la especificidad cultural de los pueblos indígenas es todo indisociable. Así que ese sería el ejercicio de hoy. Recordemos que esta parte no estaba en modelos DEMRE anteriores, donde las preguntas sobre pueblos indígenas estuve revisando era más que nada en relación a la colonia. Les pido disculpas por los inconvenientes técnicos de la clase de hoy. Esperemos no volverlos a tener. Les pido disculpas porque fue en parte mi culpa. Y les recuerdo que la próxima clase seguiremos con esta área temática y trabajaremos sobre medio ambiente y desarrollo sostenible. La semana que viene vamos a tener clase a las 6:10, como todos los miércoles. Lo de hoy fue muy excepcional y agradezco su participación. Recuerden seguir a Puntaje Nacional en las redes. También me pueden seguir a mí y darle like al video si les gustó. También pueden compartir, pueden volver a ver esta clase tanto en YouTube como en la plataforma de Puntaje Nacional. Espero que terminen muy bien esta semana, estén atentos a las noticias en desarrollo indicadas y bueno, que estén muy bien y que se continúen cuidando a pesar de que ahora andamos todos un poquito más relajados, pero no hay que bajar la guardia. Les mando un abrazo y que estén muy bien.